Estás viendo y escuchando UTEDIC en directo, el programa de la seccional capital federal de la UTEDIC, transmitiendo para todos los compañeros y compañeras. Gracias por sus mensajillos allí, ya los leemos en un ratito. Antes quiero dar la bienvenida a Mariela Bercero. Ella es psicóloga, comunicadora y docente feminista especializada en violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y violencia de género. Y hace muy poquito estuvo participando de una charla a nuestro tercer tiempo, nuestro grupo de jubilados, jubiladas. Así que gracias de antemano por haber dado esa charla. Y bienvenida. Gracias por la invitación, me encantó dar la charla, la disfruté mucho. Bien, bueno, Mariela, contanos un poquito a qué orientás desde obviamente la salud sexual y un poco la difusión tan importante a veces, ¿no? Que es derribar mitos, que es un poquito de educar, ¿no? Sí, empecé hace muy poco a trabajar también en medios de comunicación, empezando, digamos, dar estas charlas, estos espacios de modalidad taller. Digamos, en modalidad taller es esto, dialogar con la gente, con el público. Y me sorprendió mucho esta cuestión de la participación de la gente, de la avidez por saber, de querer participar. Así que ahora estoy en fase que quiero hacer talleres y charlas en todos los espacios, en los sindicatos, en los espacios en las sociedades de fomento, los centros culturales, ¿viste? Así que re copada con eso. Pero habitualmente como psicóloga trabajo en consultorio y en espacios de salud pública. Ok, ¿y cómo nació esta idea de empezar a ser una comunicadora, ¿no? También a partir de tu conocimiento y tu especialización, tu comunicadora, como comunicadora en el aspecto de la vida sexual también, de un poco de informar en un mundo que está lleno de tabúes, lleno de mitos. ¿Por dónde surge esa idea de, bueno, vamos por acá? Tengo dos respuestas. Una es que fue azaroso, porque hice un posteo en redes sociales que hablaba de la educación sexual integral y tuvo una repercusión que yo, con una cuenta creo que tenía menos de 500 seguidores en Instagram. En Instagram, un posteo hace 1 año y medio, una cosa así. Que hablaba de la ESI para prevenir y detectar violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y en un momento dije, es por acá. Claramente es esto. Tuvo más de 130 likes en una cuenta que tenía 200 seguidores. Claro. O sea, era como, la pasé a pública y hice ese posteo. ¿En qué red social? En Instagram. En Instagram. En Instagram es la red que tengo un poquito más formada, más fuerte. Bien. Ahora estoy en YouTube y en TikTok también, pero son redes como más secundarias, al menos en mi perfil. Y la otra fue el queme. Estaba totalmente quemada. Yo trabajé muchos años y sigo trabajando en el sistema público de salud, pero en ese momento trabajaba netamente en un rol asistencial y llegué a tener 335 casos, 334 en realidad, pacientes en situación de violencia, de abuso sexual, entre el consultorio privado y el hospital público, y dije, algo hay que hacer para revertir esta situación, porque los pibes ya llegan con síntomas re graves, con situaciones de vulnerabilidad extrema y necesitando atención psicológica y también la salud mental del profesional o la profesional es necesaria. Y dije, empecemos a difundir contenido valioso que haga que al menos con que algunas niñas puedan hablar, puedan contar, puedan decir lo que les pasa. Bien. Bueno, paréntesis para hablar sobre profesionales de salud, ¿no? Que están golpeadísimos, que ya vienen de un sistema bastante baqueteado y que hoy por hoy están, marginados de la agenda pública, de la agenda de discusión, y parecieran que son el mal. La casta eran los profesionales de la salud también. Lo que está pasando con las residencias, con el Hospital Garraham, que para niños y niñas en la nación es importantísimo, un hospital de primera calidad, un hospital en donde niñeces con enfermedades raras, difíciles de tratar. De todo el país además, ¿no? Un hospital de emblema, ¿no? Del país. Y esto, que se vulnere así los derechos de los trabajadores es terrible. Sí. Y lo que genera es una pauperización de la salud toda, pero además la de niños que son el futuro del país. Cuando hablas de violencia sexual, ¿cuáles son los casos que vos tuviste que abordar que generalmente sucedían, ¿no? ¿De dónde surgen?
digamos, del desconocimiento, de cosas que no se ven en la superficie de las familias? Mira, la violencia sexual es una de las problemáticas que afecta más a las niñeces y adolescencias. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que es tabú. Entonces, de eso no se habla todavía, aún hoy. Antes, en nuestra sociedad se encubrían los abusos, pero hoy por hoy todavía no se habla de eso, todavía está la culpa, la vergüenza. Entonces, siempre quise trabajar en eso, no sé por qué. Mi vieja me preguntaba la otra vez, me dice, ¿por qué se te cruzó trabajar con niñeces vulneradas? No hablaba trabajar así. Con no flores, habla así mi con mamá. plantas, en Claro. un vivero. ¿Por qué abuso sexual? Veterinaria, con flores? no sé, qué sé yo. Pero bueno, se ve de todo, en la clínica Sí. se ve de todo, desde niñas con extremo, con embarazos a muy temprana edad, 12 años, 10 años y demás, hasta, tocamientos, cuestiones que tienen que ver con el acoso verbal o con el exhibir los genitales o zonas íntimas del cuerpo o pornografía. Entonces, me empecé a profesionalizar, a trabajar en esto. Y primero trabajé en el sistema de protección de los niños y después en salud directamente atendiendo a niños y niñas. Una problemática que es transversal, no solamente para los chicos, para las chicas, sino que de toda la sociedad, de todas las edades y todos los ámbitos, ¿no? Desde las familias hasta los trabajos, hasta las escuelas, hasta, ¿no? Y es una violencia de género. ¿Sí? Esto es importante porque por ahí cuando decimos violencia de género uno se imagina a la mujer adulta que le pega por ahí el marido o el vínculo sexoafectivo, la pareja. Pero no se imagina que niñeces, niñas, niños y adolescentes pueden sufrir violencia sexual o violencia de género. Entonces, ahí empecé a formarme en género y a trabajar también con madres que acompañaban la problemática, porque en general son las mujeres también quienes cuidan de esos niños. También. Y a trabajar acompañando estas situaciones y cada vez más hasta lo que les contaba antes, ¿no? Llegar a tener 334 casos. Vos y después otras compañeras seguramente también sus 30 y pico. Sí, lo que pasa es que cuando te especializás en algo como esto, es que muchas veces otras colegas por ahí dicen, que vaya con la especialista. Okay. Eso también hay que construirlo, es un mito que está muy arraigado entre incluso profesionales. Sí. No hay que ser especialista porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que 1 de cada 5 niñas pasa por esta problemática y 1 de cada 12 o 13 varones es la estadística. Sí. Depende del año, digamos. Entonces, si todas van a recaer en las pocas especialistas que hay, es re complejo. Ahora, en Provincia de Buenos Aires hay una sola universidad que está dando la especialidad, que es la Universidad Nacional de Luján. Entonces es muy complejo que se pueda... Y muchas veces la primera instancia es la contención más que nada, ¿no? No el trabajo tan especializado, tan puntilloso, ¿no? Del abordaje. O la detección, esto que empecé a promover, digamos, de la prevención y la detección, lo podemos hacer todos como adultos, como personas referentes de esas niñeces y adolescencias, digamos, en quien el niño confía. No es el psicólogo que nunca vio, la psicóloga que recién conoce y que lo invita a jugar. Sí. Va a ser la mamá, la tía. O quizás yo lo veo mucho en la escuela de Miriam, que hay chicos y chicas que confían mucho en el preceptor, ¿no? Tal cual. Que es el famoso preceptor o preceptora copada que están todos los días. Exacto. Están todos los días, lo ven cómo está de ánimo, se acercan, preguntan. Entonces, eso también, ¿no? Lo importante que es la ESI en las escuelas, que hoy también, ¿no? Ya pasando al tema de educación, lo importante y lo basureada que está haciendo toda la formación de las docentes que hacen ESI, todo lo que hacen. Yo creo que hoy por hoy los chicos es como que están súper pegados con el profesor, con la profesora, con el preceptor. Antes que ir a un profesional, ellos son los que están en el día a día. Re importante eso que decís, porque incluso el gobierno asumió diciendo que iba a eliminar la educación sexual integral. ¿Aludiendo? Que sexualiza infancias, que les enseñan a los niños a masturbarse, pongo deditos para decir si alguien solo está escuchando, claro. Como no,
todos esos son mitos, son ideas falsas que impusieron a propósito como para eliminar cuestiones re importantes desde la primera infancia, que son la perspectiva de género, el cuidado de la afectividad. La ESI no es solamente enseñar acerca de salud sexual y reproductiva y no reproductiva, sino también esto, valorar la afectividad, la diversidad, no solo sexogenérica, sino cultural, sino funcional, digamos, las personas con discapacidad, las diversas personas que hay en el mundo. Entonces, la educación sexual integral es más que enseñarles a los chicos cuáles son sus órganos reproductores, cuáles son sus partes íntimas y de qué manera cuidarse para prevenir un embarazo. ¿Tiene que ser en el colegio para complementar lo que ya se trae de la casa o para dar lo único de información porque quizás en casa no se habla del tema? Exacto. Tiene que ser en la escuela porque, por ejemplo, en el abuso sexual, que es lo que me especializo, la mayoría de las situaciones de violencia sexual se producen al interior de la familia. Entonces, cuando hay un niño o niña que no se puede cuidar por sí mismo, la escuela es ese ámbito de protección, ¿no? Así que, y sí, también pasa que muchas familias no saben cómo tocar el tema porque no tuvimos ESI. Claro. O sea, nuestras generaciones, lo que pasaba el otro día en el evento que hicimos, en la charla, era eso, ¿no? Yo les preguntaba, bueno, ¿qué saben de ESI? Y no se hablaba de genitalidad, no se hablaba de la genitalidad femenina, las imágenes que veíamos de figuras para la medicina y para todo eran varones. No se hablaba del clítoris, de las zonas íntimas, no se hablaba de prevenir abusos. De eso no se hablaba antes. Entonces la ESI es muy requete importante para todos. Y con las redes sociales también, porque tenés antes teníamos poca, y ahora es una súper cantidad de información por todos lados que le llega a los chicos y que quizás no saben qué hacer con tanta información también. Las redes sociales tienen la doble cara, ¿no? De un lado está el hecho de que nos sirven para difundir cosas que están buenas, cosas que queremos que lleguen a todos mucho más fácil, ¿no? Porque esto que está pasando acá, en otro momento hubiera sido imposible, ¿no? Si no tenías los medios de comunicación, si no tenías el poder económico. Hoy por hoy encendés una webcam y tenés un equipo mejor o un equipo más chiquito, peor, de peor calidad, o incluso con tu celular, tenés la difusión de cosas que son muy valiosas. Pero por otro lado está esto que decías, ¿no? Todo lo que es la sexuación, el sexo explícito, la pornografía, cuestiones que no queremos que lleguen a niños y niñas y que terminan llegando. Las violencias, la crueldad, porque hoy por hoy no solo niños están expuestos al trato cruel, está jubilados, bueno, lo vemos todos los días. Sí. Bueno, entraste de a poquito en la charla que hubo en nuestro tercer tiempo, que se llamó Placer, Cuerpo y Sexualidad en la Adultez. ¿De qué fue la charla para explicarle un poquito a nuestros compañeros y compañeras que están allí del otro lado? Que tenían muchas expectativas el grupo, te quiero decir, y después lo viste en la participación misma, ¿no? Participaron todos, no quedó una persona sin levantar la mano, sin decir, y al final me llevé unos papeles que escribieron durante la charla y dije, ay, quedaron un montón de cosas, así que si alguien nos está viendo y quiere, vamos a responder las preguntas. Bien, excelente. Va a haber próximos espacios como para responder. La verdad es que el objetivo de esa charla era llevar educación sexual integral, pero no normativa, ¿no? Decir, bueno, hay que hacer esto. Claro, no manual. Claro. Porque la verdad es que la sexualidad, hay tantas sexualidades como personas en el mundo. Entonces la idea era llevar información, pero responder al emergente, a lo que pueda surgir ahí. Y conectarlo con el placer, porque en la tercera edad, en las vejeces, en las personas adultas mayores, no se habla de eso. O sea, se las infantiliza muchas veces, se las pone en un lugar de no tiene que haber sexualidad, o la sexualidad es para gente, no sé, joven. Hablábamos un poco de esos mitos, ¿no? Y nada, estuvo buenísimo porque hasta cuando plantea esto, trabajar con lo que emerja, se va con muchas más herramientas, con muchas más inquietudes, preguntas, dudas y hasta datos, ¿no? Me decían, ¿sabías qué? Estuvo buenísimo eso. ¿Sabías qué? ¿Por qué le llamaban punto G al punto G? Bueno, y todas esas cosas que también desde la humildad, ¿no? Desde la honestidad de decir, no sabía, contanos.
generar un poco ese intercambio que está re bueno, y es validar también el saber del otro. Claro, tal cual. ¿Podrías hacer un top 3 de los mitos que sean más fuertes? Ay, a ver, no lo preparé, pero sí, el más fuerte es esto de que en las personas adultas mayores no hay sexualidad. Otro mito es que después de la menopausia no hay deseo sexual. Y el tercero yo lo relacionaría más con esto del volver a formar pareja, ¿no? De que no se pueden enamorar. Pasa mucho con personas adultas, con esto de que, bueno, se conocieron y no puede ser, capaz que le interesa la plata o convivir. En las familias hay mucho prejuicio con eso. Sí. Entonces me parece que esos son los 3 principales mitos, pero que están del lado de nosotros, ¿no? Las personas sí. menores de 60, podríamos decir. De hecho, a ver, uno tiene como preconcepto que por ahí en los viajes la gente mayor es como que está desatada, que la pasan re bien, bailan, toman, la pasan re bien. Entonces, ¿por qué no podrían tener una vida sexual acorde a esa etapa? Que se diviertan, que se liberen. En salud sexual, yo les decía el otro día en la charla, uno de los indicadores que ha crecido muchísimo es las ITS, tanto sífilis, VIH como otras infecciones de transmisión sexual, en personas de mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque como no está el riesgo de embarazo, no se usa el preservativo, y el preservativo te cuida de un montón de otras cosas. Entonces, el presumir que la persona adulta mayor no necesita los cuidados, no necesita las charlas, no necesita hablar de sexualidad, es presumir los asexuados, y no son asexuadas ni asexuados. O sea, ejercitan su sexualidad, se divierten, disfrutan, bailan, así como también tienen relaciones sexuales. Sí. Nosotros por nuestra manera de verle el mundo a veces vemos la falta, los errores o las cosas que hay que mejorar, ¿no? Pero también me imagino que en tu experiencia debes ver un montón de cosas que hace 10 años era impensado, no sé, familias charlando de sexo tranquilamente o educándose o personas mayores también que la tienen clara de alguna manera o se meten y investigan y se nutren, ¿no? Sí, hablar de esto con personas adultas mayores te abre mucho la cabeza. Escuchar, decir, no, mirá, antes era así, pero vos disfrutás, vos hacés tal cosa, vos hacés tal... Vos decís, bueno, vos también podés disfrutar. Buenísimo. Está buenísimo. A mí me cambió, yo venía acostumbrada a trabajar mucho con adolescentes, y las charlas, o esto de estar en los medios de comunicación, yo estoy en un programa de la tele que es la población a la que va dirigida, son mujeres adultas mayores en la mayoría de los casos. Y siempre que me escriben y todo, a mí me encanta, porque es algo nuevo, ¿viste? Y es un intercambio generacional que está buenísimo. Claro. Y si bien yo tuve formación, porque me interesa mucho el trabajo con personas adultas mayores, en la clínica o en el consultorio no las veía. Claro. Empecé ahora. Me encanta. ¿Cómo haces para elaborar eso, ¿no? Con las redes, porque me imagino que te deben llegar consultas de gente de cualquier lado, y te das el tiempo, te tomás el tiempo de ir respondiendo. A todo el mundo que me escriba contesto, @lainfluenci, cuando va, quieran. Ahí va, mirá. A todas las personas que me escriben contesto, porque me parece re importante el intercambio. Como te dije antes, yo me enriquezco cada vez que hablo con la gente, cada vez que doy una charla. Yo no voy a una charla a decir, bueno, todo esto es lo que yo sé. Claro. O hice esta maestría y este autor dice tal cosa. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? La gente, en definitiva, tiene el saber de la experiencia, que es el mejor. Yo me acuerdo, en la charla esta yo me senté atrás, como para ver un poco las reacciones de ellos y ellas, y la risa que genera, porque es tabú, ¿no? Claro. Hay como mucho incomodidad al comentario hacia el costadito con el otro y hacer una miradita. ¿Por qué es tabú el sexo? Y por muchas cosas. Al principio, mira, yo hablé en esa charla también de que en la época de Freud, antes de la época de Freud inclusive, a las mujeres se las masturbaba en una clínica como terapia, ¿no? Para la histeria, ¿no? Eso, para la histeria, tal cual. Todo eso es la construcción social, ¿no? De un tabú. La represión, esta crianza para la finalidad de que las mujeres eran para tareas de cuidado, que la sexualidad era para la reproducción. Entonces, eso lo terminó asociando a cuestiones que son tabú, en definitiva, ¿no? Porque no se puede hablar de placer, no se puede hablar de
de sexualidad después de la edad reproductiva. Cuando ya tuviste la menopausia, la andropausia, o ya no es lo mismo, digamos, no tenés la misma capacidad de reproducirte. Es una cuestión social de por qué se hace tabú. Pero hay que deconstruirlo, los tabús, están para eso, para derribarlos. ¿Y notás que estamos en un proceso así de avance, de progreso en ese sentido? Porque por más que un gobierno, ¿no?, de repente no te dé las herramientas, pero la sociedad de alguna manera ya hizo como un clic, ¿no? Sí, en otro momento no hubiera sido impensado hablar con personas adultas mayores con como 60, no sé cuántos eran, no sé si ustedes tomaron la asistencia, estaba repleto. En estos términos. En otro momento hubiera sido impensado, así que yo siento que no van a poder frenar con esta avanzada que hemos tenido desde los feminismos. En mi caso yo soy feminista, transfeminista hace ya bastante tiempo, me percibo de esa manera y milito la ESI y los feminismos con la misma intensidad. Yo siento que no lo van a poder frenar, como que es algo que ya permeó en una generación. Y los chicos también vienen con otro chip, ¿no? Tal cual. Hay generaciones, sobre todo las que fueron las pibas en el 2020, que fue la marea verde, esa hermosa, desde el 18 en realidad, el 2020. Esa generación ya se crió con un fuego adentro que no se lo vas a apagar con un gobierno o con una política pública que desarmás. Tal cual. No, y aparte que hacen falta manos también, ¿no? Compañeras, compañeros que hagan este trabajo también de contención, de educación, que es mucha la gente que necesita de una mano, ¿no? Y de acompañamiento, porque las situaciones de vulneración, cuando hay una violencia de género, violencia sexual, necesitan el acompañamiento, no solo del Estado, de todos como sociedad. Sí, sí. Y más en una época en donde el Estado está en retirada, ¿no? Con una intencionalidad de desarmar el Estado. Tal cual. Hace falta los lazos sociales, solidarizarse con la otra persona, con quien está al lado, la comunidad. Bien, ahí van llegando algunos mensajitos allí a nuestro chat de YouTube. El compañero Maxi Correa dice: excelente exposición de la compañera, es un tema poco hablado aún, con tanta información. Bien UTEDIC Capital siempre avanzando. Y la compañera Ana María Núñez dice: buenas tardes, compañeros, compañeras, excelente temática y brillante exposición de Mariela. Felicitaciones al equipo de la radio. Bueno, Ana, gracias también por hacer el puente, ¿no? Gracias, sí, estuvo buenísimo y yo le dije, me fui re contenta, lo disfruté un montón. Bien, bueno, una experiencia más, ¿no? Una experiencia más y abrí una puerta ahí. Abriste una puerta que no se va a volver a cerrar nunca más. Como les decía antes, ahora quiero volver todo el tiempo. Voy a ser la afiliada del tercer tiempo. Excelente. Bueno, Mariela, te agradecemos haber pasado por el programa. Para nosotros también es una gran ayuda porque difundimos con información certera de alguien que sabe realmente, ¿no? Gracias. Porque hay mucho también gente que habla por hablar y no tiene mucha información, y eso es peligroso también. En redes sociales que repiten cosas como si fueran los 5 mitos, las 5 verdades, las 5... Y vos decís, ¿cuándo hablaste con alguien? ¿Cuándo te ocupaste de resolver algún problema de la gente? Nada, está bueno tener estos intercambios porque no es solo grabar videitos. No es solo grabar, sino también vos lo viviste en carne propia y después reproducir eso mediante un videito, que no es fácil tampoco porque lleva toda una preparación, tenés que saber cómo enganchar a los chicos y a las chicas para que cuando creas para que contenido, te vean, claro. Pero cuando haces un video que reproducís por ahí lo que dijo otro o algo viral. No, aparte estamos en un momento de que todo se hacen 5 puntitos, ¿viste? Adelgazan 5 puntos, en 5 pasos. Le preguntan al chat GPT, ni los hacen. Seamos realistas. Además, es mucho peor que lo que pensamos. Seamos realistas. Mariela, te agradecemos un montón. ¿Tus redes? @lainflueci, tanto en TikTok como en YouTube, como en Instagram, que ahí ya... Bien, la pegaste con un nombre. ¿Te parece? Lo cambié hace poco, igual no era histórico. Bien. Me encanta. Mariela, muchas gracias. Estamos en contacto.